Padre Celestial, te entrego mi vida para servirte, para honrarte, para que te glorifiques en esta palabra que sale de tu boca, que es la que nos hace crecer y nos alimenta y nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos instruye, nos redarguye. Señor, pues te pido que tú prepares el corazón de mis hermanos, que lo reciban con agrado lo que sale de tu boca, para que podamos también ser como tú, Señor, a la imagen tuya, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo ya el soldado número 31 principios de un buen soldado de Cristo. Y hoy vamos a ver la ley de la siembra y la cosecha, una ley que no falla. Simplemente que no falla. Quiero que ustedes lean conmigo este texto, el texto base que está en Gálatas 6, 7 al 10. Que dice así: no se engañéis, no se engañe nadie. Dios no puede ser burlado, nadie puede engañar a Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es el texto base para enseñar lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Quiero decirles que el mundo, cuando estábamos sin Cristo, nosotros éramos maleza, éramos hierba mala, éramos cizaña. El mundo sin Dios es inservible, no tiene fruto, la maleza no tiene fruto. La maleza no hay que cultivarla, no hay que regarla, no hay que atenderla, ella nace y dice que una hierba mala nunca muere porque no hay forma de poder erradicarla, porque siempre va a estar ahí. Cuando estaba pequeño, mi abuela me ponía a limpiar el jardín. Y qué lío, yo trataba de sacar esa hierba de raíz y vuelve y salían, porque así es la maldad. Sin embargo, al cultivo, a las flores, a los frutos, sí hay que cultivarlos, hay que atenderlos, porque desde que tú siembras algo bueno, inmediatamente viene el mal a atacar. Vienen las plagas, vienen los insectos, vienen las arrieras. La agricultura es difícil. Para el árbol bueno, siempre es atacado por las plagas del mal. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que lo importante que es sembrar para el espíritu y no para la carne. Entonces vamos a ver aquí en Mateo 13, una parábola que da nuestro Señor Jesucristo como una base importante. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis también con ella el trigo. Si uno no puede distinguir visualmente el trigo de la cizaña, posible. Ahora déjeme decirle un dato más. A nivel de agricultura, uno siembra un tomate, siembra tomate y hay un tomate falso que también está al lado. Idéntico al tomate. Eso es lo que el campesino le llama el árbol macho, que parece papaya pero no da fruto. Y entonces, la cara propia de mi hermano Ulises, que es el administrador del campamento, había un árbol de papaya grande y viene el campesino que también es el constructor en el campamento y la agarró con el machete y ¡ran! En la cara de nosotros. Nos tumbó el palo de papaya. Oye, pero es que acto más criminal, digo, es que eso es macho. Eso no sirve. Y la cizaña no sirve.
¿Y cómo poder distinguir el trigo de la cizaña? Por el fruto. Usted puede aparentarse cristiano. Podemos parecernos igualitos, tener la misma Biblia en la mano, pero lo que muestra que somos de Cristo es el fruto. El fruto atestigua que somos del Señor. Por los frutos los conoceréis. Y entonces sigue diciendo en Mateo ahora 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, porque ¿cuál es el destino final del impío? Del hombre que no ha conocido a Dios, el fuego eterno, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces hoy vamos a hablar sobre la ley de la siembra y la cosecha. Una ley donde partimos de la base de que tenemos dos opciones, o alimentamos la carne o alimentamos el Espíritu de Dios. Yo soy el resultado de qué estoy sembrando en mi vida. Y vamos a ver estos seguidamente. Primero, lo que siembras para la carne lo vas a cosechar. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Tú vas a cosechar lo mismo que estás sembrando. Exactamente, tú no puedes culpar a nadie del resultado de tu vida porque mira bien cómo estás sembrando. Si una mujer quiere ganar la atención del esposo, de que el esposo la atienda, y comienza a criticarlo, sí, porque tú no me atiendes, sí, porque tú no me miras, tú te olvidas de mí, crítica tras crítica tras crítica, ¿qué está sembrando ella? Crítica. ¿Qué va a tener de resultado para atrás? Vas a recibir lo mismo que estás sembrando. Si tú quieres ver resultados diferentes, tienes que asegurarte de que estás sembrando. Si tú siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. ¿Qué es corrupción? Que todo va a salir dañado. No va a haber nada bueno que vayas a tener. Yo soy resultado de lo que siembro. Si una mujer se mete en un hombre casado, ¿cuál va a ser el resultado? ¿De que ella tiene mala estrella? ¿O de que ella está salada? ¿O de que ella tiene que no ha tenido suerte en la vida? No, ella está cosechando lo que sembró. Tenemos que saber, hermano, que las decisiones nuestras todo tiene que ver con lo que estamos sembrando. Lo que tú siembras, eso también vas a cegar. Vas a cegar. Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer de nuevo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Exactamente lo mismo. ¿Tú vas a burlarte de Dios? Yo puedo hacer esto y no va a pasar nada. ¿Tú te puedes burlar de Dios? Tú mismo vas a cosechar tus propias decisiones. Tú vas a cosechar. Si estás cultivando tu carne, eso es lo que vas a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Qué cosechó el hijo pródigo? El ejemplo que da nuestro Señor es un ejemplo claro de que el que cultiva para la carne, eso es lo que cosecha. ¿Se acuerdan de los dos hijos en la parábola de Cristo del hijo pródigo? El chiquito le dice al papá, papá, dame la parte que me corresponde. Y el papá cede y le da la herencia al hijo mayor y al hijo menor. El hijo menor vendió todo el patrimonio y se fue a una ciudad apartada, típico del joven. Porque joven fui yo también, cuando no tenía Cristo. Cuando no tenía Cristo yo no quería vivir, cuando salí del interior yo no quería vivir en casa de familia aquí. Yo quería estar suelto. Y viví mi vida universitaria ante universitario y la vida fue una vida fuera de control. No queríamos, el hombre cuando quiere pecar se separa de la familia. Ahora, yo creo que absolutamente todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, en la vanagloria de la vida y cosechamos eso. Y normalmente venimos a Cristo cuando estamos en bancarrota espiritual. Entonces, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Aquí lo podemos ver. Él dice que no muchos días después, Lucas 15, 13 al 16, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No quería ningún contacto con la familia, típico. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
porque todo lo que es pecado es malgastar la vida y el tiempo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y estás ahora en un problema serio porque estás separado en una provincia apartada. Encima hay un problema económico, no tienes a nadie que te cobije y él comenzó a faltarle y a tener necesidad. Y fue y se arrimó. ¿Cuándo uno se arrima? Cuando no está invitado. Uno se cuela en un lugar donde no está invitado. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. El hombre va en caída, va hacia abajo. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No había compasión, era miseria. Pero ustedes saben bien, hermanos, que cuando uno está en necesidad, ¿cuántos amigos tiene uno? En la pobreza, en la cárcel, en el hospital. Uno puede contar la gente que puede tener compasión de uno. Y cuando él estuvo ya en el sótano de su problema, entonces tuvo cordura para acordarse de su papá. Desgraciadamente muchos van a pasar en esta siembra y cosecha, sembrando para su carne, viviendo la vida loca, tratando de encontrarle un deleite y un sentido, y sabemos bien que el pecado no paga. Que este muchacho estaba bien mientras que tenía plata en el bolsillo, pero una vez se le acabó el oxígeno verde, hasta ahí llegó sus relaciones. Nadie se quiere acercar a un limpio. En Panamá limpio es un miserable, porque tengo que traducir a veces, ¿no? ¿Y qué cosechó el hijo pródigo? Cosechó sus decisiones, sembró para su carne. ¿Y de qué cosechó? ¿Qué sembró para su carne y cosechó corrupción? Nuestros hijos tenemos que asegurar bien que si están sembrándose en el corazón de ellos, y nuestros hijos pueden estar aquí en la iglesia, pueden ser unos fariseos, hacen ver que están con Dios, pero su corazón está en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, al corazón de Dios, del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Pasó la Champions. A mí eso me tiene que ver algo con mi vida personal. De que el Real Madrid ganara, eso me sirve a mí algo. Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Mi vida viene de Dios. Mientras que yo esté, que como pámpano esté permaneciendo en la vid, mi vida va a tener fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Pero si yo cultivo mi carne, eso es lo que voy a recibir. Cultivar mi carne. ¿Y cuál es la cosecha de la carne? Uno puede ver la lista. Aquí está un catálogo de la cosecha de la carne cuando tú siembras la carne. En Gálatas 5, 19 al 21, está la lista de cómo va a ser tu vida si tú te inviertes en cultivar o en sembrar la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí están la cosecha, que son adulterio. El mundo vive así. El mundo vive así. El mundo vive así, pero el creyente cuando se separa de Cristo tiene el mismo riesgo de cosechar lo que siembra para la carne. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, son 4 pecados relacionados con el sexo. Ese es el pecado más mimado, es el pecado que te ata, te liga, te amarra a una experiencia sexual. Porque dice el apóstol Pablo, todo pecado fuera del cuerpo es superable. Pero el pecado de fornicación es un pecado en mi cuerpo. Te marca. Te marca. A mí me da dolor que el mundo como está en su Agenda 2030 quiere incorporar educación sexual a nuestros niños, que para mí es corrupción de menores. Absoluta corrupción de menores. Que están estimulando una necesidad innecesaria, creando un apetito que no existía.
Porque el sexo al mimarse te va creando una necesidad de experimentar. Es una corrupción de menores. También está el de la idolatría. Toda esta cantidad de imágenes, amuletos, todo tipo de sortilegios que hay. Una vez, por equivocación, me metí en una farmacia por allá por debajo. Y era una vaca. Yo entré aquí, digo, pero me huele al diablo aquí. Y era pura vente conmigo, quítaselo. Todo eran por. Yo decía, contra, ¿qué es esto? Y nunca había visto esto en mi vida. Porque detrás de cuando hay ateísmo, cuando no se quiere saber de Dios, cuando tú cultivas la carne, la idolatría está alrededor. También el Virgo, el Sagitario, el Escorpión. Me tengo que influir por el viaje astral, por la influencia de las estrellas. Una compañera mía de Derecho nunca se graduó de Derecho porque siempre consultaba la carta astral. No voy a hacer el examen hoy, Ricardo. Me va a ir mal. Y no lo hacía, nunca se graduó. Porque es ataduras diabólicas. Y la carne quiere la idolatría, quiere tocar a Dios. Hechicerías. Y ahora viene pecado, la carne que tiene, también pecados de relaciones. Aquí hay una serie de pecados relacionados con las relaciones personales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Son 6 pecados que tienen que ver con las relaciones rotas. La carne no pide perdón, es resentida, no perdona. Por eso hay ira, celo. Y termina diciendo homicidios, herejías, envidias. La carne es envidiosa, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la carne. El que siembra para su carne, esto es lo que va a cosechar. Este es el periódico de todos los días. Homicidios, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones. Esta es la cosecha de la carne. ¿Qué hay que sembrar? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dios no puede ser burlado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Bien, ahora la otra siembra es la siembra en el Espíritu. Lo que siembras para el Espíritu, vas a cosecharlo también. Gloria a Dios por eso. Tenemos una cosecha garantizada. Si yo siembro para el Espíritu, voy a cosechar de vuelta las cosas buenas de Dios. Vamos a leer, dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aparte, el destino final de un creyente es la vida eterna. Es más, ¿desde cuándo la tiene? Yo pregunto, ¿cuándo tenemos la vida eterna? Desde que creemos en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces la vida eterna es un regalo de Dios y está en la persona de Cristo. Ya la tenemos del lado nuestro. Pero también se cultivan las cosas del Espíritu. Dice también la parte de abajo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Escuchen, a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Siempre hay que estar sembrando. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Mire, hermano, ahora en este tiempo hemos recogido más de 500 aguacates allá en el campamento. Increíble. Y yo decía, oye, ¿cuándo saldrán estos aguacates? Y dale, han pasado 6, 7 años. Y qué aguacatones más grandes. Y los mangos enormes que tenemos. Oye, pero tú por mucho que quieras apurar el árbol, los cocos, yo iba a traerlos para que vieran ahora las cosas de Dios requieren constancia, perseverancia, paciencia.
Cultivar, la agricultura requiere atención, pero a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Y esa ley de la siembra y la cosecha, las cosas de Dios son a largo plazo. Y ni tan largo. Yo digo que es a largo plazo y estoy diciéndolo mal. Porque para un campesino, si un árbol está pariendo a los 5 años, va muy rápido. Pero para un millennial, 5 años que va, eso nadie lo aguanta. Ellos no tienen capacidad de esperar con paciencia 5 años. Sin embargo, las cosas de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Ya yo no sé qué hacer con los aguacates, no puedo ni comer aguacate. Ya no puedo, ya he regalado. Hizo que bueno, tráigame a mí. He regalado aguacate a mi vecino, al conserje, a todos los vecinos, a donde me mueva regalo aguacate. Más lo que regala Ulises. Ahora, a su tiempo, segaremos. Ahora, el crecimiento espiritual de un creyente requiere tiempo porque la obra del Señor no estamos criando gallinas, hermano. Son almas. Y esa alma va a ser regada con la palabra del Señor y va a germinar y va a fructificar a su tiempo. Y hay que limpiarla, podarla, atenderla. Porque no estamos criando gallinas, son almas de Dios. Miren lo que dice el Salmo 126, versículos 5 a 6, que retrata bien también la obra del agricultor. El Salmo 126 dice así: los que sembraron con lágrimas, porque hermano es una lágrima verdaderamente, lloverá, no llueve. Oye, dice que la agricultura se siembra por 2 formas, o por riego o por ruego. Pero como en el campamento tenemos 2 pozos subterráneos, siempre tenemos agua. Así que el riego está ahí. Pero si no llueve, ¿qué problema? Entonces dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y muchas veces en la obra del Señor hay oposición, hay guerra, hay disensiones, hay hermanos complicados, hay hermanos insoportables, pero hay que también pensar que uno puede ser insoportable también. Hay cosas que se dan y ahí vamos, sacando cizaña, limpiando la era, limpiando el terreno. Pero a su tiempo, segaremos. A su tiempo segaremos. Pero hay que tener la paciencia de un labrador. Dice aquí, lo estamos leyendo, irá llorando, andando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Ahí está hablando del Evangelio de Cristo. Dígame si el apóstol Pablo, ¿cuánto sufrió llevando el Evangelio de Cristo? Pablo llegaba a una ciudad. Ahí la diferencia del evangelista moderno con el evangelista de Pablo. El evangelista moderno dirá cómo será el hotel de esta ciudad, pero Pablo decía cómo será la cárcel de esta ciudad. Porque siempre terminaba preso. Y daba llorando, golpeado, maltratado. Y uno puede leer todo el contexto de la lista de sufrimiento del apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Y añadido a la lista, y yo le rogué a mi Señor que me quitara este aguijón que me abofetea, un mensajero de Satanás. Por 3 veces le pedí, Dios, no, y no te lo quito. Encima de eso tenía que, el agobio ese, porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo lloró llevando la preciosa semilla. Pero ¿qué dice? Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo el fruto de la siembra. Porque la obra del Señor nunca es en vana. Siempre va a haber resultado. Siempre el Señor se va a glorificar. Siempre, bendito sea el Señor, que hay que llevar el evangelio aunque lloremos y te suframos, porque mi hermano, le doy gracias a Juan porque está siempre llevando el evangelio a todos lados. Por eso que Juan es así ardiente, fogoso. Está todo el día predicando. Bendito sean los pies que anuncian el evangelio de la paz. ¿Qué dice Santiago 5:7? Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? A ver,
hasta la venida del Señor. Hay algunos hermanos que me dicen, ¿pero hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Esto no lo aguanta cualquiera. Esto no lo aguanta nadie. ¿Pero hasta cuándo, pastor? Hasta la venida del Señor, hermano. Esa es la paciencia. ¿Y qué? ¿Y esta desgracia? ¿Qué me dice a mí de las desgracias esta? Dad gracias a Dios en todo, aún en la desgracia. ¿Sí o no? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El labrador, pero ¿cuántos labradores hay, hermanos? Si escasean. Ya escasean, no hay campesinos. Ahora mismo tú buscas peones en el interior y no lo encuentras. Puro gente vieja, iba a decir viejo como yo. No los encuentras. Porque tú lo ves primero con el machete y el celular, después ves el celular sin el machete y después no ves al hombre en el campo. Se vino para la ciudad. ¿Por qué? Porque la agricultura es dura. Usted cuando abra un aguacate, haga un silencio y dice, Señor, gracias por ese hombre que sembró esto. Y si come un mamey, póngase de rodillas. Porque el mamey dura 20 años para que para. Dice la escritura, dice la costumbre que el que come mamey no se lo come. El que siembra mamey no se lo come. Así que ese hombre tiene fe. Se lo va a comer el nieto. Pero hermanos, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Paciencia. Paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hay que sembrar con paciencia. Todo requiere tiempo. Las cosas apresuradas no son bendecidas por Dios. Y la cosecha espiritual, uno puede ver en la parábola del sembrador, en Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, porque en la parábola del sembrador la tierra es el corazón del hombre, este es el que oye y entiende la palabra. Y cuando la entiende, ¿cómo va a dar fruto? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, una semillita, ¿cómo es posible que de un solo palo de aguacate haya por lo menos más de 200 aguacates en un palo, 200 en el otro? Una se multiplica por 100. Eso indica que el fruto de nosotros se multiplica a 30 o a 60 o a 100 por uno solo. Es decir, que cada alma, por ejemplo, la persona que me compartió de Cristo a mí, le compartió a toda a la oficina donde yo trabajaba de abogado. Él le compartió a todos, pero uno solo pegó, que es el que estaba hablando. ¿Pero en qué se convirtió? En un pastor. ¿Por cuánto se multiplicó él? Así que usted nunca menosprecie que una sola alma cambia todo. La mujer samaritana, una mujer ningüeneada que ninguna mujer quería hablarle. Ella había tenido 5 maridos y el último no era de ella. Y ella solita trajo a todo el pueblo de Sicar a venir a Cristo, ¿cierto o no? Una sola. Y los mismos discípulos se quedaron, ¿qué haces, maestro, hablando con una mujer y samaritana? Uno se convierte en 100 fácilmente. Así que, hermano Juan, siga usted llevando el evangelio, la preciosa semilla de la tierra, del evangelio del Señor. ¿Y cuál es el fruto? Aparte del fruto de multiplicación, también está el fruto espiritual hacia adentro. Cuando yo siembro para el Espíritu, ¿qué traigo de vuelta? Un carácter del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Gálatas 5, 22, 23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es un fruto, uno solo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. 9 cualidades en un solo fruto. Si yo siembro para el Espíritu, el carácter que se va a reflejar en mi vida es el carácter del Señor. Contra tales cosas no hay ley. Ni la ley no puede producir el fruto del Espíritu, sino que es el mismo Espíritu el que da ese fruto. Así que siembra para el Espíritu. Siembra para el Espíritu. Y quiero cerrar porque ya con una aplicación final. ¿Cómo yo puedo sembrar para el Espíritu? ¿Qué puedo hacer? Si yo me paro de la cama diariamente, ¿cómo puedo yo sembrar? Pues yo puedo sembrar para la carne o para el Espíritu. Sembrar y cultivar en mi vida espiritual debe ser algo constante como el campesino. El campesino tiene que todos los días estar viéndola, verificando cómo está su cultivo. Si está alrededor está la maleza, sacarla, verificar si hay plaga, verificar si hay arrieras que se están comiendo el cultivo. Siempre va a haber algo que está queriendo dañar la planta de Dios. ¿Cómo yo siembro en mi vida personal? Primero, la oración constante. La oración constante arranca lo malo. ¿Cómo yo puedo quitarme la tristeza, la depresión, el afán, la ansiedad? ¿Cómo puedo? El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cómo tengo el perfecto amor? Orando. Orando. ¿Qué tiempo tienes tú? Tu vida de oración determina tu vida espiritual, tu siembra espiritual. Mateo 6, 12 al 13 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si hay alguien que tiene algo contra ti, o te ha hecho algo, perdona. Y no nos metas en tentación, y más líbranos del mal. Señor, líbrame del malo, líbrame de mí mismo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo yo siembro diariamente? Orando. ¿Qué dice la Escritura? Orad sin cesar. ¿Qué dice la Escritura? Constantes en la oración. ¿Qué dice la parábola de la viuda pobre y el juez injusto? ¿Cuál es el propósito de esa parábola? La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo yo estoy sembrando para mi espíritu cuando tengo una vida de oración? Poca oración, cero paz. O poca paz. Mucha oración, mucha paz. Mucho amor, mucho amor. Están los dones del Espíritu Santo. La otra siembra para mi espíritu es meditar en la palabra. ¿Qué dice el Salmo 1? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que no está escuchando el consejo del mundo, ni estuvo en camino de pecadores, no anda engavillado, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia está en la ley de Jehová, en la ley de Dios. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Y cuál es el resultado de la meditar, de sembrar en la palabra en el corazón? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y uno puede ver, puede ser verano, y uno puede ver que los árboles que están a la orilla de los ríos siempre están verdes. ¿Y qué dice la palabra? Que si yo medito en la Biblia, seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Y la palabra de Dios hace al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por tanto, yo debo sembrar en mi espíritu a través de orar y meditar en la palabra de Dios. Ese es mi cultivo para que haya fruto.
Y el último es congregándome. ¿Dónde voy a encontrar el consejo de Dios? En el internet, en el YouTube, en el Twitter, en las redes sociales. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, dice que dejaron las redes. Hay que dejar las redes, hermano. Hay que dejar las redes porque está pegado ahí. Ya no pueden ni conversar. ¿Qué dice Hebreos? De aquí termino mi último consejo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde yo recibo el estímulo y el consejo para hacer las obras de Dios? En la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ¿qué pasa cuando tú sacas una leña del fogón o de la fogata? Se apaga solito. Solito se apaga. Porque Dios no nos diseñó para vivir aislados. No somos Robinson Crusoe en una isla. No, yo estoy solo con Dios, no necesito a nadie. Y por favor. Eso no existe, hermano. Una golondrina no hace verano. Y dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Y es cuando más debemos estar cerca, porque ahí es donde encontramos, porque tenemos afuera toda una serie de corrientes malignas, anticristianas, anti Dios, que la tienen como buena. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo, bueno, así estamos ahora mismo. Y el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí, termina el versículo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria sea al Señor. Bueno, Padre Celestial, haz que mis hermanos todos los días siembren para el Espíritu, para que cosechen del Espíritu, para que tengan la vida abundante del Señor Jesucristo y estén fuertes, Señor, en el Señor. Que lean su palabra, que la mediten para que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que siembren, porque Dios no puede ser burlado. No puedo decir que lo que tengo yo es porque Dios está contra mí, sino que en gran medida todo viene producto de mi propia cosecha. Perdona nuestros pecados, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos si hemos sembrado para la carne y no para el Espíritu. Señor, permítenos que la vida abundante de Cristo esté en nosotros, sembrando en el Espíritu y cosechando en el Espíritu. En el nombre de Cristo, amado Señor, amén y amén. Adelante.